La nación mexicana se encuentra polarizada por la idea obsesiva de la conquista. Sin embargo, la historia que hoy conocemos en realidad ha sido manipulada. Las páginas de Secreto Azteca nos trasladan atrás en el tiempo para conocer la verdad sobre los orígenes del Imperio Azteca 100 años antes de la llegada de los españoles, en la que ocurrió un evento colosal semejante a la guerra de Troya, una verdadera epopeya que se ocultó a los mexicanos durante siglos. Y bueno, esta pequeña novela de Leopoldo Mendívil López, que pues ya pues ha presentado otras obras exitosas como Secreto Maximiliano, Secreto Biblia y Secreto Vaticano, pues ahora nos presenta en estas páginas esta trama llena de adrenalina, emoción y mucho suspenso que nos inspira a recuperar nuestro pasado y convertir a México en una fuerza poderosa. Pues le damos la bienvenida a Leopoldo Mendívil López. Mucho gusto en saludarte. Hacer el gusto es mío y pues saludar a todo tu público es un honor. Yo estoy a la orden y con mucho gusto de compartir con ustedes el Secreto Azteca. Y Precisamente, ¿cómo se configura y cómo surge pues en la creación de esta novela que habla sobre el Imperio Azteca? Pues mira, Asael, yo soy alguien que como mexicano siempre me pregunté por qué México es un país pobre y nuestro vecino del norte es un país súper rico, y la respuesta es que tiene que ver con el orgullo que ellos sienten de ser ellos mismos, de su historia, la historia que ellos se han inventado de su pasado. Y en cambio aquí en México hemos sido educados o programados para detestar el pasado de nuestro pasado. O sea, digamos, hemos sido programados para detestar nuestra raíz prehispánica, porque hacían sacrificios y lo que quieras. Y por el otro lado nos han programado para odiar a la raíz hispánica, o sea, lo español, porque conquistaron. Entonces, si te pones a ver, nosotros mordimos el anzuelo a la perfección, nos dejamos manipular y el resultado es que todo el mundo tiene un problema de identidad. Entonces, yo la verdad pensé, o sea, ¿cómo va a llegar a un país como el nuestro, teniendo todos los recursos, teniendo gente súper brillante? ¿Cómo vamos a dar el salto si no hacemos primero un cambio psicológico? Por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, ellos también fueron un pueblo que eran los germanos y hacían sacrificios humanos, y luego los romanos los conquistaron, y luego, a su vez, los cristianos los cristianizaron, pero un actual alemán nos está diciendo, oye, qué horror, los romanos nos cristianizaron, nos romanizaron, los cristianos nos cristianizaron, y los germanos eran unos sacrificadores de personas. O sea, ellos no piensan así. Ellos lo que piensan, cuando ellos sumaron todo, se llamaron a sí mismos Sacro Imperio Romano-Germánico. Se convirtió en el imperio de Carlomagno. O sea, porque sabían sumar y nosotros sabemos dividir. Entonces, ahí está la idea del Secreto Azteca, es porque yo pensé, o sea, ¿cómo es posible que los mexicanos no estemos fascinados con la historia de cómo se creó el Imperio Azteca? Por estar tan clavados en la conquista y que vino Cortés y todo es de lo único que hablamos al hablar de la historia del mundo prehispánico. La conquista, y eso es, la verdad es que es una aberración. ¿Tú crees que los griegos hablan de la conquista cuando los conquistaron los romanos o cuando los conquistaron los persas? ¿No? O sea, los griegos hablan de la antigua Grecia, de Arquímedes, Aristóteles, Aquiles. O sea, entonces aquí en México, si lo traspolas, aquí en México, ¿por qué no hablamos de Xayácatl, de lo que logró? ¿Por qué no hablamos de Nezahualcóyotl y de cómo llegó al poder cuando era un joven de 15 años que mataron a su papá? Y él hizo algo fue como el rey David. O sea, es la historia de Nezahualcóyotl, que es una combinación de la historia del rey David, el rey Arturo. O sea, era como Leonardo da Vinci, o sea, inventor, era como Arquímedes, que construía obras increíbles. Entonces, la gente no sabe eso. Entonces, si la tesis y el objetivo hacia él es que si los mexicanos aprendiéramos eso, de cómo en aquel tiempo crearon un superimperio, y aprendemos a no verlo como malo porque hacían sacrificios. O sea, todos los pueblos de la antigüedad hacían sacrificios, todos. Los romanos tenían el Coliseo donde hacían que se enfrentara a un cristiano a que se lo comiera un león. O sea, entonces, si nos quitamos ya esas telarañas, queda una historia grandiosa, la historia de cómo se creó el Imperio Azteca,
cómo nos demuestra lo que podemos lograr cuando nos proponemos algo. Se lo propusieron 3 jóvenes que eran Nezahualcóyotl y sus primos Tlacaelel y Moctezuma primero, Moctezuma y el Huilcamina, que tenían 28 años cuando crearon el Imperio Azteca. O sea, entonces, si todos los jóvenes de veras se supieran eso y eso fuera lo que metiéramos dentro de nuestro cerebro, ahora sí México creo que podría dar el gran salto. Ese es el humilde punto de vista de tu servidor. Ajá. ¿Qué hay de la leyenda del dios Huitzilopochtli, quien se dice instruyó a que buscaran aquel lugar donde un águila devorara una serpiente sobre un nopal y ahí fundaran su nuevo imperio? Mira, ese es un punto increíble de la historia porque, mira, aquí tengo un pequeño souvenir, ¿no? La historia en que está basado nuestro país es la del nopal, en donde se supone que los mexicas llegaron en una migración desde el norte y que Huitzilopochtli les había dicho, donde vean una águila que está comiéndose una serpiente sobre un nopal, ahí es donde van a crear a su ciudad, Tenochtitlán y todo, 1000 cosas habrán de suceder, así dice la leyenda. Lo que hoy se sabe, y también de eso se trata Secreto Azteca, es que los arqueólogos actuales, los antropólogos actuales más importantes, como Eduardo Matos Moctezuma, como María Castañeda de la Paz, como a Alfredo López Austin, en paz descanse, su hijo Leonardo López Luján, Javier Nogués, todos ellos han estado redescubriendo y decodificando lo que sabíamos y han descubierto algo que puede ser pasmoso para algunos, que es que la historia del nopal es falsa. O sea, nunca ocurrió ese hecho de que llegaran los mexicas y vieran ahí en el islote un águila comiéndose una serpiente en el nopal. O sea, a eso fue algo que inventó el tío de Nezahualcóyotl, que se llamaba Itzcoatl. Itzcoatl significa serpiente de obsidiana. ¿Y cómo fue esto? Pues básicamente Itzcoatl, lo que ocurrió es que la verdadera historia de los mexicas no es que cuando llegaron a ese islote no es porque ningún dios los hubiera llevado, sino porque un emperador, que era entonces el más poderoso, el emperador de Azcapotzalco, Tezosomoc, él los trató como ahorita los que llegan migrantes de Honduras, y dijo, ¿dónde ponemos estos cuates que no estén estorbando porque son medio delincuentes? Los puso en el islote y como eran medio belicosos, dijo, a ver, ahí los voy a tener maiceados porque no había ni agua ahí en el islote. O sea, en el islote, el agua de alrededor de la isla era agua salada, o sea, no se puede tomar. Entonces estos cuates estaban sedientos, no tenían comida y el emperador dijo, los vamos a tener ahí maiceados con tal de que sean mi grupo de choque para ir, que se entrenen en esa isla para ser combatientes, para ser como si fueran, a su cuenta, un cártel. Y eran el cártel, el brazo armado del emperador de Azcapotzalco. Y los mandaban cuando alguna civilización, alguna ciudad no pagaba impuestos, por ejemplo, Xochimilco o Texcoco, cualquiera de esas, mandaban a los mexicas, se iban. Y uno de los líderes era Itzcoatl, era un general. Pero Itzcoatl decía, ¿cómo es que nos desprecian todos los pueblos que están por aquí? O sea, nos desprecian a los mexicas porque somos los recién llegados, los que no tenemos un pasado, no tenemos cultura, y él, junto con sus sobrinos Tlacaelel y Moctezuma, ellos son los que se pusieron a inventar el pasado. O sea, lo del nopal, lo del dios Huitzilopochtli, o sea, esto es algo que, por ejemplo, querido Asael, o sea, no se te hace extraño que en ninguna parte del Museo de Antropología hay una estatua de Huitzilopochtli. Hay miles de estatuas de los demás dioses, o sea, hay de Coatlicue, hay de Quetzalcóatl, de Tlaloc, hay de todos los dioses, hay un chorro de estatuas. El que no hay es Huitzilopochtli, y la verdad es que uno se pregunta, ¿por qué no? Y es porque fue inventado, fue el último dios inventado en todo el mundo prehispánico, lo inventaron estas 3 personas, Itzcoatl, sus sobrinos Tlacaelel y Moctezuma, y ayudándoles del ladito el otro sobrino que era Nezahualcóyotl, porque fue la manera en que ellos necesitaban crear un pasado glorioso donde un dios les garantizara un destino para que así pudieran convencer a los demás mexicas, no somos inferiores, no somos apestados y tenemos una promesa de Dios. Y ahí es donde muchos han encontrado las semejanzas entre los mexicas y el pueblo hebreo. O sea, y básicamente, querido Asael, o sea, este dios Huitzilopochtli, la forma en que lo inventaron fue que Itzcoatl dijo, a ver, vamos a agarrar ¿cuál es el dios más poderoso de todos los pueblos que nos desprecian, que están alrededor?
que eran pueblos que habían llegado mucho antes a instalarse alrededor del lago de Texcoco. Y ellos creían sobre todo en un dios muy poderoso que era Tezcatlipoca, que era un dios muy terrible, era de cuenta oscuro, o sea, lo que es la Osa Mayor, que conocemos en la constelación, era Tezcatlipoca y era como el dios poderoso, medio malo, que cuidado, o sea, si te pone el ojo ya te fregaste en la vida. Y ellos dijeron, hay que agarrar a ese, pero le hacemos un remixeado, una, un re, una, sí, le hacemos una mezcla para que sea más benigno y más de combate. O sea, es un Dios que no te va a prometer la desgracia, sino el triunfo. Y así fue que diseñaron, sobre una mesa diseñaron a Huitzilopochtli. Y fíjate, o sea, la historia que está aquí en Secreto Azteca es de dónde sacaron ellos cómo crearon a Huitzilopochtli, porque es algo muy audaz. Se parece como cuando los gringos, que una vez que se agandallaron a la parte norte de México, o sea, lo que es Texas y todo, ellos dijeron, está muy feo decir que les robamos su territorio, mejor inventamos una historia de que los colonos llegaban y el viejo oeste, y luego hicieron las películas del viejo oeste. Entonces, algo así es lo que hizo Escóatl con sus sobrinos Moctezuma y Tlacaelel, que dijeron, vamos a crear una historia, y lo que hicieron fue que agarraron a una persona real, que era un caudillo de ellos mismos, de los mexicas, que había muerto, se llamaba Huitzilton, que era una persona normal, era como tú, como yo, pero era un líder, y dijeron, pues vamos a mezclar a ese con Tezcatlipoca. El resultado es Huitzilopochtli. Ahorita que me comentas de todo esto, ¿cómo integrar en la actualidad la visión de los conquistadores, o sea, españoles, y los conquistados, lo prehispánico? ¿Cómo reescribir la historia? Mira, qué excelente pregunta, Asael, porque además quiero decirte, Asael, que tu nombre es importante para mí porque escribí otro libro llamado Secreto Biblia y en parte trata del libro de Enoch, donde aparece un muy importante ángel, Asael. No sé si te suena o conoces esa historia. Sí, Y si no, el día que quieras la platicamos. claro, sí, he escuchado la referencia, pero sí sabía que mi nombre proviene de ahí precisamente. Entonces, Está padrísimo la historia. sí, me decías precisamente de cómo reescribir la historia en la actualidad. Sí, sí, básicamente ahí te va. O sea, imagínate tú lo siguiente. O sea, los mexicanos, justamente ese es el problema que tenemos y toda América Latina, que no sabemos cómo compaginar ese pasado prehispánico y el pasado hispánico. O sea, porque lo vemos como dos cosas en total contradicción, que no embonan. O te vuelves hispanista y entonces odias a los aztecas, o te vuelves prehispanista o indigenista y odias a los españoles. Así nos han programado. Y todo el mundo muerde ese anzuelo y unos se declaran hispanistas y otros se declaran indigenistas. Pero entonces yo te digo, ¿por qué no? ¿Por qué los chinos hicieron totalmente lo contrario? O sea, ellos, por ejemplo, hubo una época en que eran en realidad 7 reinos en combate, los reinos combatientes, así se llama ese periodo de su historia, donde estaba desunida China y todos se odiaban, cada uno de esos reinos tenía un tótem. Entonces, hoy tú ves el dragón chino, que es el símbolo de China, el dragón, que tiene la cabeza de un camello, el cuerpo de una serpiente, la cola de un pez y las garras de un tigre, y dices, ¿cómo? ¿Qué significa el dragón? Y cuando le preguntas a un chino, pues él ya te lo explica. Bueno, es que hubo un momento que esos reinos estaban combatiendo, decidieron unirse, y entonces todos los tótems de cada reino, es cuenta, el camello era un reino, la serpiente otro, entonces lo fusionaron en un solo símbolo, y se volvió el dragón, y se volvió el imperio, y de hecho el imperio más rico en la historia del mundo. Entonces, eso es lo que nos falta hacer a nosotros. Yo lo que propongo, querido Asael, es que si los mexicanos aprendemos a tomar lo mejor del mundo azteca y lo mejor del mundo hispánico y del mundo tlaxcalteca también, en vez de ver como que, si estás a favor de Tlaxcala tienes que odiar a los mexicas. Oye, eso ya pasó. Así no piensa un chino actual. El chino ya integró a los reinos combatientes en su mente. Ya los hizo un solo poderío. Y es lo que hoy es China, la unión china. O sea, México tendría que ser algo así como bueno, entre comillas, el imperio hispano-prehispánico. Y seguramente, o sea, yo sé que a lo mejor piensas, pero sí, pero ¿cómo? Si son súper incompatibles. Pues yo pienso que no son tan incompatibles, o sea, y yo te lo plantearía, la propuesta en Secreto Azteca es, nos hemos equivocado cuando pensamos que los símbolos de México son Hernán Cortés y Moctezuma, por ejemplo, los que se pelearon.
Yo lo veo al revés, y aquí en Secreto Azteca la propuesta es mejor. México es la suma de los que crearon al Imperio Azteca y de los que crearon al Imperio Español. O sea, tomas mejor a Nezahualcóyotl y a la reina Isabel de Castilla, la Isabel la Católica, ellos, la que creó el Imperio Español y el que creó el Imperio Azteca, mejor esos que sean el símbolo de ser México, el símbolo de la mexicanidad. O sea, no los que se combatieron, sino los que construyeron, porque somos los herederos de los dos. Y eso es lo que yo te propondría, querido Señor. Y es la propuesta de este libro. ¿Imperio Azteca o Mexica? Es decir, Secreto Azteca es una novela de los personajes olvidados. Sí, Imperio Azteca o Mexica, yo te diría Imperio Azteca, y por una razón, porque la palabra azteca no significa mexica. Mexica era solo una de las ramas de lo que eran los aztecas. Los aztecas, la definición de azteca es todos aquellos que decían o creían que venían de Aztlán. Aztlán, una tierra misteriosa ubicada en el norte, en algún lugar del norte de América. De hecho, aquí está la propuesta en este libro Secreto Azteca de cómo la más grande posibilidad de dónde estaba Aztlán es en lo que hoy es en Colorado, Estados Unidos, en Nuevo México. O sea, pero justamente lo que tú dices, la idea de los aztecas, había dos conceptos. Si nos vamos por lo que creían los mexicas, como por ejemplo Itzcoatl y Moctezuma y Tlacaelel, para ellos el mexica era superior a los demás y tenía derecho a conquistarlos. Y a la mera hora fueron los que prevalecieron, pero el concepto azteca, que era el de Nezahualcóyotl, significa que en realidad ser azteca no es una raza, no es haber nacido en un lugar, sino es el que decide ser parte de una unión, de una federación de pueblos libres, una hermandad. Y eso es lo que era el concepto que a mí me gusta del Imperio Azteca, el de Nezahualcóyotl, que tenía su capital en Texcoco, no en Tenochtitlán. En Texcoco, donde reinaba Nezahualcóyotl, ahí no se hacía, él tenía prohibido hacer sacrificios humanos. Ahí había bibliotecas, había universidades y había una civilización con un pensamiento ya mucho más filosófico, muy parecido al de los griegos antiguos. Y esto lo dijeron los frailes españoles, que así era Texcoco y así era el reino de Nezahualcóyotl, que también era azteca. Pero tú te das cuenta que la gente siempre piensa que los aztecas estaban contra los tlaxcaltecas. Es un error tremendo. Los tlaxcaltecas también eran aztecas. ¿Por qué? Porque ellos también decían que provenían del complejo de Aztlán Chicomostoc. Y entonces, de hecho, algo que puede ser así medio traumático quizás para algunos es que, de acuerdo a los antropólogos actuales, los que tal vez no eran aztecas, por increíble e irónico que parezca, eran los mexicas, porque los mexicas fueron la última migración que llegó al Valle de México, y de hecho, los que venían de Aztlán habían llegado 100 años antes, eran otra migración. Entonces, digamos que lo que los teóricos piensan hoy es que los mexicas llegaron como una migración última, tenían una cultura mucho más salvaje, digamos, todavía del norte, chichimeca, y cuando llegaron al Valle de México había civilizaciones ya mucho más estructuradas, y los mexicas eran los esclavos, los apestados, pero se apuraron a tratar de civilizarse para estar parejos, y como los demás los rechazaban, ellos fue donde vino la operación de crear el pasado, modificar el pasado, donde los mexicas se autoincluyeron, como diciendo, nosotros también venimos de Aztlán, y es básicamente lo que se cree que pasó. O sea, Eduardo Matos Moctezuma básicamente lo dice así: los mexicas cuando llegaron, copiaron, clonaron y absorbieron las leyendas de los que los rodeaban para ser aceptados. Y no solo esos, para ser aceptados y para ponerse por encima. Eso, digamos, y lo que tú dices sí es cierto, Secreto Azteca es mucho sobre los héroes olvidados, porque los héroes que deberían de ser los héroes de México, Nezahualcóyotl para empezar, Itzcoatl, yo no sé cuánta gente está pensando en Itzcoatl, pero Itzcoatl fue como Porfirio Díaz, fue el creador, el constructor del imperio, y hay que admirarlo. O sea, aunque algunos dicen, oye, los aztecas hacían sacrificios, eso está muy mal. Bueno, oye, entonces no admiras a los espartanos, no admiras a los asirios, no admiras a los romanos. O sea, nos han programado para no ver lo bueno en aras de ver lo malo en todos lados, en los españoles, en los aztecas, en los tlaxcaltecas, y pues la invitación que hacemos es, ya es hora de empezar a ver lo grandioso que tenemos atrás. ¿No? O sea, con eso sí haríamos algo mucho más fuerte y útil para el mundo.
Y estaría bien que Secreto Azteca se llevara Decías, querido Asael. a una serie televisiva. ¿Te gustaría que fuese así? Fíjate. Cantaría, y es más, cuando la hagamos, te invitaré Ujú. Por supuesto. para Oye, la producción. Leopoldo, ¿qué seguirá para ti después de Secreto Azteca? Bueno, me gustó mucho la definición del título, que el Secreto Azteca es la clave para alterar el futuro del mundo. Pues es que sí, muy querido Asael, porque la verdad es que el fondo del mensaje prehispánico para México y para todo el mundo es que había una conexión con el universo. O sea, nosotros ya tenemos la psicología, el pensamiento occidental de uno más uno es igual a dos, el álgebra, la lógica de Aristóteles, de que los silogismos, o sea, todo el pensamiento de la física, eso está muy bien y hay que conservarlo y es maravilloso. Pero hay otra parte que, por ejemplo, los asiáticos la tienen, los budistas, que es, o sea, ¿cuál es el contacto que tienes con el cosmos, con la mente, con los demás? Y eso es el máximo tesoro que se perdió, que es el que todavía en algunos lugares de Norteamérica, nuestros parientes, nuestros primos de la zona Hopi, por ejemplo, los Navajo, ellos todavía tienen, los tarahumaras, por ejemplo, y lo digo porque yo, siendo de familia de Durango, tuve chance de convivir un poco con esto. Ellos todavía conservan un poco de esa magia increíble. Imagínate tú que Nezahualcóyotl, cuando él libró las batallas para pelearse contra los opresores, como era Azcapotzalco, o sea, no nada más pensaba en la lógica de a ver cómo vamos a hacer la estrategia militar, que fue increíblemente brillante, así como de la guerra de Troya, la verdad, sino que también había este rollo de estar comunicado con el universo. ¿Cómo es que haces para sentir que todo el universo está en ti, que todo el universo late dentro de ti, en cada una de tus células, ¿no? Y que tú eres parte de ese latido cósmico. Entonces, esa parte es parte del secreto azteca, o sea, es parte de lo que debemos, todo, o sea, es lo que podemos nosotros rescatar, sacar para ofrecer al mundo. Los que vienen desde otros países aquí a México se fascinan porque lo perciben esto, o sea, ellos perciben esta magia. Cuando están en Teotihuacán o están en Monte Albán, ellos saben que están sintiendo algo poderosísimo, algo que ni siquiera se puede describir. Y yo sé que tú lo has sentido, yo lo he sentido, todos, pero después nos viene toda esta reflexión occidental de la lógica, nuevamente, del pensamiento matemático, y lo empiezas a sepultar. Pero aquí la idea es, bueno, es que también, ¿qué le damos qué le aportamos nosotros al mundo? Pues esa magia, la magia que tiene México, que todavía se siente, que sale de debajo de la tierra, porque esa no se va a poder quitar nunca, y además porque la tenemos en nuestros genes, solamente tratar de recuperarla y recuperar la gloria antigua. O sea, yo les pido a tus amigos del público, oigan, no piensen solamente en los aztecas que hacían sacrificios humanos. Nezahualcóyotl no los hacía, él los prohibió, pero él sí tenía la parte la oculta, digamos, de lo que es el pensamiento azteca. El pensamiento que no es nada más de los aztecas, era de todas las civilizaciones prehispánicas del continente americano. O sea, es una parte que la verdad el mundo necesita que ese pensamiento también resurja. Ahorita que vivimos el cambio climático, que vivimos una crisis de valores, conflictos, y por mucho que los pueblos prehispánicos claramente sí eran muy conflictivos, pero sabían entenderse un poco mejor con el universo en ciertos aspectos. Los mayas tenían unas matemáticas tan increíbles y eso es parte de México, o sea, es algo que es un tesoro. Todo esto son tesoros para los mexicanos, no para quitar lo hispánico, no para quitar lo europeo, eso está grandioso, sino hacer la operación de los chinos, sumarlo todo y lo que queda es algo súper más poderoso, Uh-huh. ¿Qué ¿no? estás escribiendo ahora, Leopoldo? Pues muy querido Sal, ahorita estoy trabajando en varios proyectos. Me encantaría saber tu opinión de cuál se te hace más interesante. Uno es sobre el origen de los nazis, secreto nazi se llama, porque realmente lo que hoy sabemos sobre la historia de los nazis hay varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo fue que de repente de la nada los nazis, que imagínate, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón,
los países que le ganaron a Alemania se propusieron tener aplastada a Alemania, o sea, que nunca volviera a tener un ejército. Entonces, como de repente salieron con que, a ver, Hitler dijo que tiene el ejército más grande del mundo y Inglaterra asustada, ay, mira lo que pasó, ¿cómo fue? Que no nos dimos cuenta que crearon ese ejército. Entonces, hay mucho gato encerrado y obviamente hay quienes piensan que los Estados Unidos en realidad fabricaron a, a Hitler y a Alemania. Entonces, haz de cuenta que de eso se trata este proyecto. Ese es uno. Otro es sobre la religión, ¿no? O sea, sobre el Mesías, secreto Mesías. O sea, yo lo digo como alguien creyente, de familia católica, de familiares evangélicos, pero muy aparte de eso hay misterios de la fe, ¿no? Por ejemplo, Jesús es realmente el Mesías o es Dios, porque para los judíos el Mesías, lo que dice en el Antiguo Testamento es que el Mesías no era Dios, sino era un hombre que lo que tiene una función bastante terrenal, que es volver a meter al pueblo de Israel en la tierra prometida y restaurar el reino de David, ¿no? Y claro, después, o sea, es como todo un tema muy confuso porque los cristianos dicen, no, sí, pero es que Cristo dijo, ya vengo y cambié el plan, o sea, ahora el Mesías no es eso, sino es lo otro. Entonces, aquí el tema, y como se hace interesante como novela, querido Asael, es porque hoy en día hay descendientes de David que pues hay quien nos está buscando a ellos, para que uno de ellos sea el Mesías de los judíos. Entonces, ¿te imaginas qué pasaría con el mundo si eso sucede? Entonces, se cuenta que esa es como la idea, es una novela centrada en eso. Otro proyecto que estoy haciendo ahorita sobre la independencia de México, que realmente pues no fue una independencia, porque nos hicimos inmediatamente dependientes de Inglaterra y de Estados Unidos, cosa que no ha cambiado, que ha habido pequeños instantes en que ha habido más o relativa independencia de México, por ejemplo, cuando estuvo Porfirio Díaz, y casi hasta ahí, porque el resto de nuestra historia hasta el día de hoy dependemos completamente de otros países. O sea, todos los países dependen unos de otros, pero unos dependen más de otros. Y México, pues sí, es un patio trasero de Estados Unidos. Y el libro de Secreto de Independencia es básicamente, o sea, número uno, ¿quién planeó nuestra independencia? ¿Siquiera fuimos los mexicanos? O básicamente todo el mundo metió la mano, así como ahorita con Ucrania, ¿no? Que Ucrania está peleando una guerra de independencia, digamos, pero que la verdad cuando uno ya le va rascando, la población sí está haciendo una lucha muy heroica, o sea, muy admirable, pero básicamente está la manota de Estados Unidos por un lado, que están manipulándolos para que se peleen con Rusia, y por el otro está Rusia manipulándolos también para que se peleen para que se dividan como país. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué punto los países realmente, los pueblos de cada país, son los que deciden su destino? O sea, los ucranianos ahorita, pues es de que, a ver, cópiale al de al lado, levanta tu bandera y sí, viva Ucrania, pero en realidad, ¿qué es Ucrania? Bueno, qué padre que están demostrándole al mundo lo que es tener valor, pero son misterios, ¿no? Y los mismos Estados Unidos, o sea, cuando fue la guerra civil, en realidad de eso se trata Secreto Maximiliano, el otro de los libros de tu servidor. En Secreto Maximiliano se habla de la guerra civil de Estados Unidos porque fueron al mismo tiempo y fueron parte de un mismo plan hecho en Europa, que era lo que querían los europeos, tronar a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos estaba creciendo aquí cuando invadieron el norte de México, o sea, se quedaron con Texas, con Arizona. Pues aquí estamos traumados, ¿no? De que nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Pero en Europa, cuando vieron que pasó eso, se traumaron porque dijeron, se está creando un monstruo en América. O sea, los Estados Unidos se van a quedar con todo el continente y fue cuando planearon detenerlos. Hay una carta increíble de Napoleón III que está en Secreto Maximiliano, que básicamente es donde él le dice a sus generales, es que está creciendo Estados Unidos de una manera tan preocupante que se van a quedar con el mundo, porque van a quedarse no solo con América, sino con el comercio Atlántico, del Océano Atlántico, con el comercio del Océano Pacífico y luego van a invadir ellos a Europa. Y si te fijas, Asael, es exactamente eso lo que sucedió. Hoy en día la Unión Europea son los gatos de Estados Unidos, lo digo con respeto. El propio presidente Emmanuel Macron lo dijo. Somos, o sea, no lo dijo así, pero dijo, somos los gatos de Estados Unidos. La manera en que lo planteó es, basta de que Europa esté solamente siguiendo las directrices que se le dan desde Washington y
y se cumplió lo que Napoleón III decía. Entonces, ¿qué fue lo que él trató de hacer para evitar que esto sucediera? Y de eso se trata Secreto Maximiliano, es que Napoleón, o sea, Francia, más Inglaterra, planearon cómo frenar a Estados Unidos, cómo darles en la madre, perdón la palabra, y para eso hubo dos planes. Uno fue crear la guerra civil de Estados Unidos, o sea, meterle armamento a los estados del sur y decirles, les ayudamos para que se separen y creen ustedes su propio país. Y ahí es donde tienes a todos los estados sureños que de repente dijeron, nos levantamos en armas, ya se separan Texas, y esa es una parte secreta que incluso ni los mismos estadounidenses lo saben. O sea, sí lo saben, quiero decir, los historiadores sí, el gobierno sí, pero el pueblo gringo, ellos no saben eso porque hoy en día su propio gobierno también les hace el coco wash, como al gobierno de Washington no le conviene que los ciudadanos sepan que alguna vez Inglaterra trató de destruir a Estados Unidos. O sea, ahorita son los cuatachos. Entonces, pero las pruebas de esta injerencia son tan claras, todas están en el libro Secreto Maximiliano, son tan claras que de hecho hay una demanda internacional que está en los anales de la historia, la demanda internacional 680, si no me equivoco, que es donde Estados Unidos, terminando su guerra civil, ellos demandaron a Inglaterra porque Inglaterra había sufragado a los separatistas del sur y los demandaron por $2 millones y todo Canadá, imagínate, o sea, si no fuera cierto que los ingleses fueron los que metieron la manota para separar a Estados Unidos así, hoy se dice que fue solo por los negros y que el racismo, en parte es cierto, pero fue realmente eso lo que se usó de pretexto. O sea, a la mera hora Estados Unidos pues demandó así a Inglaterra. Inglaterra estaba sudando porque perdió, porque los gringos se vieron mucho más listos. Y el otro plan que hizo Napoleón con Inglaterra fue meter en México a un títere europeo. Digamos, poner aquí, mientras estaba la guerra civil de Estados Unidos, meter rápido aquí a un gobierno que estuviera al servicio de Europa. Y fue Maximiliano, pobre Maximiliano, porque era un gran hombre, súper buena persona, la verdad, hay que ser honestos, y o sea, hubiera sido uno de los mejores presidentes, de no ser porque le tocó estas situaciones tan horribles. Y también yo respeto bastante a Juárez, ¿no? Él también pues, luchó por México, pero la verdad nos hará libres, y lo que pasó es que todo esto fue una guerra entre Estados Unidos y Europa, y Benito Juárez pues, simplemente jugó del lado de los gringos le dieron a él $2 millones en armamento, y le dieron, o sea, eso es la parte que en los libros de historia de México, ¿por qué está suprimida? ¿Por qué nos la borran? ¿Por qué no quieren que sepamos eso? Como si Juárez solo, él hubiera dicho ya que se vayan los franceses y que se vaya Maximiliano y ya nada más por sus pistolas se fueron. No, en realidad hubo una orden del gobierno de Estados Unidos en cuanto se acabó la guerra civil de Estados Unidos, que o sea, en pocas palabras, Washington, Lincoln, que era el presidente, él dijo, ya ves, a los ingleses les dijeron, ya ves, nos la pelaron, perdón por la expresión, y no lograron los europeos el plan de romper a Estados Unidos, y le dijeron a Napoleón de Francia, ahora sí, saca al tipo que tienes ahí en México y saca tus tropas. América es para los americanos, es para Estados Unidos. Y ahí fue cuando empezó el imperio americano, el imperio estadounidense. Y fue donde le metieron dinero. El libro Secreto Maximiliano trae todos los detalles hacia él sobre esta operación, como los generales más importantes de la guerra civil de Estados Unidos que pelearon del lado del norte, o sea, de la Unión, del lado de Lincoln, contra los separatistas del sur. Una vez que ellos ya ganaron, lo que hizo Lincoln fue decir, ahora es más a cargo de todo. Ulises Grant dijo, now on México. O sea, ahora ya terminamos la guerra aquí civil, ahora vamos contra al asunto de México, quitar a Maximiliano, quitar la bota francesa y quitar la bota europea, y es donde de repente empieza toda esta operación. Le enviaron una orden a Maximiliano diciendo que se largue, o sea y a Napoleón III le dijeron, saque a este hombre de aquí, y fue Carlota la que decía, no, cuando pobre Maximiliano fue y le dijo, oye, ¿qué crees? Ya se nos acabó el 20, ya Napoleón dijo que ya se salgan las tropas de Francia, de México, y nos vamos a quedar solos, y nos van a agarrar aquí toda la guerrilla, los insurgentes mexicanos, los que trabajan con Juárez, que eran bastante competentes. O sea, la guerrilla que tenía Benito Juárez era, con decirte, Asael,
es la que el Viet Cong utilizó como inspiración cuando fue la guerra de Vietnam para pelearse contra Estados Unidos y le ganaron a Estados Unidos, copiando tácticas de guerrilla del ejército que peleó para Benito Juárez. Y entonces Maximiliano dijo, chale, ahora ahí vienen, Maximiliano pensó, si se van los franceses, el general francés Aquiles Bazaine le dijo, ya nos vamos y usted empaque, se acabó el show y no va a haber nadie que lo defienda aquí cuando lleguen los rebeldes mexicanos. Y Maximiliano fue a la alcoba con su esposa, Carlota, le dijo, pues ya empaca, o sea, empaca, nos vamos, ya se acabó el show. Y ella dijo, eres un cobarde, vas a rendirte, así te quedaran solo 6 pies cuadrados de tierra, en esos te quedas y vas a ser emperador. Y Maximiliano dijo, oh my God, o sea, ella fue la que no dejó que renuncie. Y ni él ni su mamá, la mamá de Maximiliano también le dijo, usted no sea cobarde, usted decidió irse a México, ser emperador y ahora es hasta el final. Y ahí viene la historia trágica de cómo pues, fue el final, que ya sabes cómo acabó y que lo fusilaron en el Cerro de las Campanas. Una historia muy dramática, pero todo porque el hombre se dejó manipular, ¿no? Oye, pues es una delicia leer tu pluma y escucharte, y bueno, podríamos estar aquí durante varias sesiones, prácticamente, pues recomendarle al público Secreto Azteca. Y oye, ¿nos puedes compartir, Asael, yo estaré a tus órdenes. claro, tus redes sociales para que el público pueda estar atento a las noticias? Claro que sí, Asael, yo estoy a las órdenes de todos ustedes en Facebook. Mi página de Facebook es tal cual Leopoldo Mendívil López o Leopoldo M. M. López. Bueno, Leopoldo Mendívil López. Y también en YouTube tengo la página con mi nombre, Leopoldo Mendívil López, así me pueden encontrar y yo estaré a sus órdenes.